Y boa noite, estamos aquí live from the Big Papa Records Warehouse. Yo soy Carlos Suárez y esta noche nos vamos con Jazz Music en vinil. Escolhido ahí para vocês, 15 discos, linda música, tremendos discos de jazz y creo que vocês van a curtir bastante esta selección. Entonces, vamos para las noticias. Aquí estamos. Hoy hicimos las entregas locales con Ricardo, nuestro grande amigo. Siempre las entregas son de gratis aquí en la ciudad de Sao Paulo. Y también hoy mandamos a las encomiendas por correo y todas están con 50% de descuento en el Sedex. Entonces aprovechen este special que tenemos aquí en los envíos, ¿ok? Entonces, seguimos con la Sala Solo Sessions. Esta segunda-feira tenemos otra. Sala Solo Sessions son todas segundas-feiras a 21 horas vía Instagram dos artistas participantes, siempre material original o improvisado. El curador de esta grande serie es Mr. Fred Finelli de Submarine Records y Big Papa Records. Somos los sponsors con mucho orgullo. Esta segunda está featured Mr. Philip Somerville. Él va a hacer un solo set de piano. Él es tremendo pianista. Él es inglés y mora aquí en Sao Paulo mucho tiempo. Philip Somerville, este 17 en la Sala Solo Sessions. Continúa día 24 con Spectralina, Mr. Dan Bitney de Tortoise, tremendo grupo de post-rock de la de Chicago, y su parcera Selena Trepp. Entonces este va a ser un Sala Duo Session. También está fechando este mes Mr. Guilherme Granado, el día 31. Él es de Sao Paulo, ya ustedes conocen a él de Hurt Mold y otros grandes grupos aquí de la área de Sao Paulo. Todos tremendos artistas y esta serie es tremenda creación y tremendo empeño de Mr. Fred Finelli. Él también está con su cuarentania 2020 en el Bandcamp de Submarine Records. Pueden entrar ahí y comprarla y así estarán ayudando a todos estos artistas independientes. Muchos de los artistas de cuarentania están aquí también en la Sala Solo Sessions. Tiago Nassif está llegando con su disco Mente, producido por Arto Lindsay. Él mixtura mucho samba, beats, no wave, scrunk. Tremenda revelación que es Mr. Nassif. Y este disco Mente es tremenda grabación y estamos esperando el vinilo en breve aquí en Big Papa Records. Bufo Boreales con sus pupilas horizontales, grande proyecto de Junino San Giorgio, también está en el Bandcamp de Bufo Boreales. Pueden entrar ahí y comprarlo. Este es tremendo disco también, mixtura de Miles Davis, Electric Period, Weather Report, Mahavishnu, Kool and the Gang, Funk, War Funk, todos esos grandes grupos de los años 70 que ustedes curten. Bufo Boreales tiene muchas influencias, mas siempre dando un toque original. Bufo Boreales. Igor Pimienta está con su sumidoro. Pueden hablar con él para adquirir un high-end file y él pasará el link para vocês. También está en otras plataformas digitales donde vocês pueden oír este lindo disco de Mr. Igor Pimienta, tremendo bajista, tremendo compositor y un grande amigo de aquí de Big Papa Records. Estamos con varias copias de Lorenzo Rebetes o Corpo de Dentro. Estas copias son Japanese Press y estamos vendiendo ellas en R$150, precio súper especial. Lorenzo es tremendo arranger, composer, guitarrista y este disco es también una de las revelaciones Warehouse. Entonces, vamos para el primer disco de la noche. Y comenzamos con Mr. Benny Carter and his orchestra, Further Definitions. Este disco fue grabado originalmente en 1961. Este es un 1986 reissue, es una digital master. Aquí tocan Phil Woods, alto sax, Coleman Hawkins, tenor sax, Charlie Rouse, tenorista de Thelonious Monk, está aquí, Dick Katz en piano, John Collins, guitarra, Jimmy Garrison, bajista de John Coltrane, está aquí, y Mr. Joe Jones, baterista de Mr. Count Basie. Este disco es tremendo discazo, MCA Impulse Label, y puede adquirirlo aquí, este lindo reissue, en el Big Papa Records Warehouse.
Continuamos con George Benson. Este se llama Blue Benson. Este fue lanzado originalmente en 68. Este es un 1976 reissue y es un white label promo en Polydor Records. Y vamos a ver quién toca en este lindo disco. George Benson, guitar. Herbie Hancock, piano. Billy Callum Jr., drums. Ron Carter, bajo. Johnny Pacheco, congas. Lindo disco aquí de Mr. George Benson. Este es un reissue de 1976, white label promo en Polydor Records. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con the George Coleman Octet. Se llama Big George, 1977 Affinity issue. Aquí están Frank Stosher, alto sax, Junior Cook, tenor saxophone, Mario Rivera from the Dominican Republic on baritone sax, Denny Moore, trumpet and flugelhorn, Harold Mayburn on piano from Memphis, Leslie Atkinson on bass, Idris Ahmed, the funky drummer, and Asadin Weston, percussion on jogging. Lindo disco en el Affinity Record Label de England y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Aquí está Marcelo D'Angelo. Boa noite, mano. Tudo bem? Grande abrazo y obrigado por estar aquí, man. Continuamos con Funky Mr. Stanley Turpentine. Este se llama The Man with a Sad Face, 1976 original. Aquí está Paul Griffin, acoustic and electric piano. John Miller, acoustic piano. Eric Gale y Cornell Dupree, guitarras. Bob Babbitt, electric bass. Ron Carter, acoustic bass. Buster Williams, acoustic bass. Charles Collins, batería. Mr. Idris Mohammed, de nuevo aquí en batería. Crusher Bennett, congas and percussion. And David Carey on the vibes. También hace una apariencia especial. Richard Triffin on the synthesizers. Mr. Stanley Turrentine, The Man with a Sad Face, 1976 original, and Milestone Record Label, Fantasy. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Mr. Stanley Jordan, Cornucopia. Este disco es original de 1990. Y aquí Mr. Jordan está con los siguientes músicos. Mr. Kenny Kirkland, acoustic piano. Charlotte Moffett on bass. Jeff Tain Watts on drums. Lindo disco este. También está Bernard Wright en keyboards. Josie Fine on bass. Kenwood Denard en batería. Tremendo team aquí. Y este grande disco de Stanley Jordan, Cornucopia, 1990 original on the Blue Note Record Label. Lindo celo, lindo disco. Y está aquí para ustedes poder adquirirla en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con un reissue de Mr. Larry Young. Este fue lanzado originalmente en 1967. Este es un 2000 reissue. Aquí tocan Mr. Hank White, flugelhorn, Tyrell Washington, tenor sax, Herbert Morgan, tenor sax, Larry Young on the organ, Eddie Wright, guitar, Edward Gladden on drums, Stacy Edwards on conga, and Althea Young on some of the vocals. Lindo disco de Mr. Larry Young, Contrast, también el Blue Note Record Label. Este es un reissue y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Seguimos con Mr. David Fathead Newman. Este se llama Front Money. Este es un 1977 original. Mr. Newman toca alto, tenor and soprano saxes, flute. Roger Boykin, bass and guitar. William Richardson on drums and percussion. Claude Johnson, piano, baritone saxophone. Adolph Washington on congas. Cleveland Gray on trombone. Some of the vocals by David Newman. Y esta es una producción de Mr. Joel Dorn for Warner Brothers Record Label. David Newman, Front Money, 76 original, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Robert Bobby Watson.
Este es un 1978 original. Bobby Watson tocó con Art Blakey and the Jazz Messengers. Fue uno de los integrantes claves para ese grupo. Robert Watson está aquí en alto sax. Charles Bowen, tenor sax. Curtis Fuller, grande trombonista, está aquí. Victor Lewis on drums. Ray Drummond on bass. James Williams, que tocó piano en los Messengers con Watson en la misma época, está aquí. Pamela Watson on vocals. And this album is in special dedication to my parents, all because of you. Lindo disco, Mr. Bobby Watson. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Este es un 1978 Roulette Records Original. Continuamos con otro White Label promo de Paul Jeffrey. Este, como falé anteriormente, White Label promo en el Mainstream Record Label. Lindo celo, lindo disco. Y aquí está Mr. Paul Jeffrey on tenor, Chuck Rainey, electric bass, David T. Walker on guitar, piano, Joe Sample from the Crusaders, trumpet, Mr. Blue Mitchell, baritone, Bill Green and Jay Migliorni, conga, King Erickson and Chino Valdez, guitars, George Walker, George Wright, and Daryl Claiborne. Y en percusión, Robert Zimiti, Emil Radocia, drums, Ray Pounds, and organ, Mr. Charles Kennard, also a recording artist for the Mainstream label. 1974 original White Label promo, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con Robin Kenyatta, y este está lacrado de época. Se llama Encourage the People. Este es un original de 76. Y aquí tocan Arthur Jenkins on keyboards, Richard T. also on keyboards, Andy Newmark and John Susswell on drums, William Salter on electric bass, Keith Loving, electric guitar, Hugh McCracken, electric guitar, Ralph McDonald, percussion, arranged and conducted by Arthur Jenkins, and Mr. Robin Kenyatta is an alto, soprano, saxophones. Lado 1 is Encourage the People, Love Me and Give It Time. Lado 2 is You, Bluebird, Oh Life and Love. Grande disco de Robin Kenyatta, Encourage the People, and you can get it right here at the Big Papa Records Warehouse. Estamos con 14 personas en sintonía. Muito obrigado por estar aquí a todos y todas, y grande abrazo para vocês. Continuamos con el grande vibe player, Mr. Dave Pike, Times Out of Mind. Este es un original de 1976 en el Muse Record Label. Aquí tocan Tom Rainer, piano, electric piano, ARP synthesizer, tenor sax, and alto sax. Ron Eschete, guitar. Ted Hawk on drums and percussion. Luther Hughes on bass. Harvey Newmark on bass, and guesting on this great album is Mr. Kenny Burrell on guitar. Lindo disco en Muse Record Label, 1976 original, y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Yes, sir. Continuamos con un reissue de 1983 on the OJC Record Label. Este fue lanzado originalmente en 1957. Aquí tocan Mr. Ben Webster, tenor sax, Jimmy Rose on piano, Red Mitchell on bass, and Mr. Stan Levy on the drums. Lado 1 is It Might As Well Be Spring, Crazy Rhythm, Where Are You, Just One More Chance. Lado 2 is I Surrender Dear, I'm Getting Sentimental Over You, and In a Mellow Tone, the grande Duke Ellington. Grande disco de Bill Harris and Friends. Este es un 1983 reissue en el Original Jazz Classic Record Label. Y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Ok. Continuamos con grande baterista. Tocó muchos años con Charles Mingus. Era el drummer preferido de él. Este es Self-Titled de 1980. Y aquí tocan Jack Walrath, trumpet and flugelhorn, Bob Elams on piano, grande Ricky Ford, tenor and soprano,
y Cameron Brown on bass. Lado 1 es un cumbia en jazz fusion de Charles Mingus, que es el lado 1 entero. Lado 2 dice Feel No Evil de Jack Walrath, April Denise de Danny Richmond y Seven Words de Bob Nellons. Lindo disco en el Gatemouth Record Label 1980 Original y puede adquirirlo aquí en el Big Papa Records Warehouse. Continuamos con un original de Blue Note de 76. Este es Ronnie Law, se llama Fever y aquí tocan los siguientes músicos: Marlon the Magician on guitar, Nathaniel Phillips electric bass, Bruce Carter on drums, Donald Hepburn electric piano, clavinet and ARP synthesizer, Michael Hepburn electric piano, clavinet and ARP synthesizer, Bruce Smith on percussion. And this is basically one of the funky records that Blue Note put out in the 70s. Put out many, lanzaron muchos discos funky así como este en los años 70 en Blue Note. Ya estaban yendo para un crossover lindo ya. Y aquí lo puede conseguir en el Big Papa Records Warehouse. Y finalizamos de esta noche con grande guitarrista Mr. Henry Johnson. Este es un original de 1988, se llama Future Excursions. Aquí tocan Robert Gates, drums, Frank Russell, bass, Billy Foster, piano, Bill Head, piano as well, Bruce Evans, acoustic bass, Terry Morissette, drums, James Perkins, tenor saxophone, and Dr. Oldys Williams III on flugelhorn. Grande disco en el Impulse Record Label, Impulse Moderno. Yo voy a colocar links de todos estos discos ahora en el Big Event Group y en el Carlos de la Fuente Profile en Facebook. Entonces, mañana estaremos de vuelta aquí con otro live. Muy obrigado por estar aquí a todos y todas. Grande abrazo para vocês y nos vemos mañana a 7 de la noche, same time, same channel. Live from the Big Papa Records Warehouse. Much love. Take care and good night. Bye-bye.